Bueno, un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Gerardo Molina. Bueno, yo digamos represento a una compañía que es Euroaméricas Sport Marketing, que es una compañía multinacional que tiene en el mercado el año próximo 20 años. Fue la primera compañía pionera en marketing deportivo en Latinoamérica. Y bueno, hoy digamos nos especializamos en todas las áreas que tienen que ver con el marketing y el management, digamos, deportivo, excepto compra y venta de jugadores. Después cubrimos todas las áreas específicas que tienen que ver más que nada con las ingenierías comerciales del marketing deportivo a nivel mundial, ¿no? Estamos en América, estamos en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa. Y un poco, bueno, la idea central es en estos 50 minutos o en esta hora es entender cuáles son las métricas con las cuales los lineamientos con los cuales digamos trabajamos en la empresa, cuáles son los principios con los cuales entendemos desde Euroaméricas qué es y lo que significa y cómo debe tratarse el marketing deportivo en la industria, ¿no? Porque todos sabemos que hoy el deporte es una industria deportiva y cada vez más conectada, ¿sí? E interconectada con otras industrias y a su vez cada vez más interconectada con los diferentes mercados a nivel digamos mundial. Es una industria con un poder global muy importante, ¿no? Con lo cual esto ha acortado muchas diferencias, por suerte en estas últimas décadas, con respecto a lo que era hacer marketing deportivo en América, en Latinoamérica, y lo que era hacer marketing deportivo con el poderío que tenía el deporte en otros países como en Europa. Hoy, por ejemplo, es hablar de Asia y hablar de potencias que van surgiendo, ¿no? Pero bueno, puntualmente la pregunta que nos surge a la mayoría es tener un planeamiento, una gestión y una administración del marketing, deportivo y hacerlo con éxito, es decir, trabajarlo con herramientas que nos permitan ser exitosos dentro de la industria y trabajar, justamente en lo que hoy requiere el marketing deportivo a nivel mundial, que es ser cada vez más profesionales y cada vez más innovadores. Es decir, hay dos requisitos que son esos: ser muy profesional en la innovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo los consumidores del deporte, estén donde estén y cumplan, funciones tanto dirigenciales como de fans o hinchas, requieren todo el tiempo y muy rápidamente elementos para su satisfacción y elementos para su desempeño. En el primer caso, cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, elementalmente tenemos que empezar, definiendo algo central que es el deporte. Entonces, es decir, encontrar el marco general que hace que haya, nacido esta industria tan poderosa. Entonces, preguntarnos qué es el deporte en sí, siempre tenemos que intentar buscar conceptos sintéticos, simples y que nos lleven a prácticas bien concretas, ¿no? Las ingenierías deportivas, como decía antes, tienen que ser muy concretas, muy aplicables y muy factibles de llevar a la práctica. No hay mejor práctica que una buena teoría, pero no podemos quedarnos con la teoría, sino que lo que necesitamos es acción, impronta y tener éxito en las acciones, reitero, que ejecutamos. Entonces, nadie mejor que Nelson Mandela dijo que el deporte, ¿sí?, es el medio más poderoso que existe, ¿sí?, en términos de la comunicación, actual. ¿Por qué? Porque sobrepasa todas las formas, tanto verbales como escritas. Es decir, tiene un poder transversal, tan grande, que logra un poderío para poder sobrepasar estos formatos, en una era, incluso hoy, que es netamente digital y que vamos hacia una profundización justamente de esa digitalización. A través de, como ustedes sabrán muy bien, los dispositivos, las redes sociales, ¿sí?
Y además algo muy importante, que es el poder de conectar con miles de millones de personas en tiempo real. Es decir, que esta definición un poco premonitoria de Nelson Mandela nos estaba hablando de lo que hoy tanto y todo el mundo, digamos, hace mención, y en muchas disciplinas, no simplemente en el marketing, sino en la comunicación, digamos, global, que es el hecho de estar en tiempo real conectados. Hoy estamos todo el mundo, todo el tiempo, muy conectados, y tenemos que estar muy alertas de cómo trabajar esa conectividad, ¿sí?, en la vinculación con los demás, ¿no? Entonces, por eso creo que el deporte tiene este poder que no solamente con las nuevas tecnologías no ha perdido fuerza, sino que se ha revalorizado muchísimo más. Entonces, nos surge luego una segunda pregunta, una vez que definimos al deporte y el poder que tiene, es qué es justamente el marketing deportivo hoy. Es decir, qué significa hoy el marketing deportivo bajo estas circunstancias. Y el marketing deportivo hoy, en principio, es una ciencia socioeconómica por el hecho de que predice conocimientos nuevos. Es decir, toda ciencia que logra, es decir, la ciencia en sí debe predecir conocimientos nuevos. El marketing deportivo, a diferencia del marketing tradicional, el que hacen las empresas de los diferentes sectores de industria, de las que fuesen, en realidad se manejan con métricas muy distintas a los parámetros y métricas del marketing deportivo. El marketing deportivo tiene una estructura distinta al marketing tradicional. Muchos simplemente equiparan al marketing deportivo como la aplicación del marketing que todos conocemos tradicional de las empresas, pero aplicado a sentimientos pasionales o justamente enfocando como si el marketing fuese una herramienta con aplicación de la pasión deportiva. Y justamente no es eso, sino que es una ciencia en sí misma que ha sobrepasado y se ha diferenciado del marketing que todos conocimos y conocemos. Segunda cuestión, digamos, muy puntual, que el marketing lo que hace centralmente es explorar todos los activos que tiene el deporte, como mencionábamos antes, ¿sí? Pero lo hace como un proceso activo, es decir, tratar de que los activos que tiene el deporte sean de alguna manera, tengan una movilidad lo suficientemente fuerte como para poder, digamos, diseñar planes que abarquen a todas las propiedades deportivas que existen en el mercado. Ustedes dirán, ¿qué es una propiedad deportiva? ¿Qué significa una propiedad deportiva? Una propiedad deportiva es tanto un club, ¿sí?, o los clubes de la disciplina que podamos, digamos, mencionar. No es solamente el fútbol, porque muchas veces y estamos muy acostumbrados a entender el marketing deportivo como fútbol, y no es solamente fútbol, sino, digamos, los clubes de cualquier disciplina, las selecciones o los, digamos, seleccionados de los diferentes países. Los eventos son propiedades deportivas, los torneos de cualquier tipo de gama y nivel son propiedades deportivas, las federaciones lo son también, como a su vez los deportistas. Es decir, todos conforman, ¿sí?, el conglomerado de lo que se llama en los Estados Unidos sport property o propiedades deportivas. Es decir, si nosotros no concebimos que tenemos que trabajar el marketing deportivo bajo el concepto de propiedad deportiva, ya vamos a ver un poco más adelante, no podemos de alguna manera explotar los activos que tienen, ¿sí?, estas propiedades, que son justamente los derechos deportivos, ¿okay? Bajo esa conceptualización yo puedo diagramar planes que se puedan ejecutar de marketing en tanto y en cuanto tenga esta concepción, ¿sí?, o esta hoja de ruta en el proceso mental de trabajo, ¿ok? Digamos, tener muy en cuenta que el concepto son propiedades deportivas. Entonces tengo que tener una consideración muy puntual y recordar muy bien este término. Decía anteriormente que el marketing tradicional instaló
en las compañías y ya en la década fuertemente, finales del 60 y del 70, muy fuertemente la teoría de las 4P, que todo el mundo, digamos, conoce, que son la tradicional o el tradicional modo de que tienen las empresas o que tenían muchas compañías de acercarse a los consumidores, de acercarse a su oferta que hay en el mercado a través de justamente las 4P que me trazaban una conectividad para vender mis productos y mis servicios. En el marketing deportivo hay una gran diferenciación porque se instalaron en vez de las 4P las 4B, que son lo que hoy muchas marcas y muchas empresas y muchas compañías a nivel mundial, la mayoría conocidos como patrocinios deportivos, lo hacen y lo instalan porque la fórmula dentro del marketing deportivo tiene que ver con la concepción de lograr visibilidad, lograr vinculación distinta a la tradicional, lograr valores que realmente el deporte tiene per se, ¿sí?, en su ADN, y un volumen de ventas desde canales totalmente distintos y diferenciados, ¿sí?, porque entran a jugar una serie de factores que tienen que ver con necesidades, deseos, expectativas y experiencias distintas y nuevas a lo que tienen las marcas tradicionales, ¿sí? Para tener algún dato de referencia, hoy sobre el estimado de población mundial, solamente ustedes fíjense que casi 2.000 millones de personas solamente juegan diariamente al fútbol. Es decir, sobre el nivel de 6.000 y tantos millones de población que tenemos a nivel mundial, cada vez los índices de práctica de deporte y del fútbol, digamos, van creciendo. ¿Por qué? Porque se va activando justamente las 4 funciones, ¿sí?, que tienen que ver con una generación y una movilidad entre las propiedades deportivas y las marcas, ¿sí? Entonces, genero eventos, tengo jugadores, tengo clubes, tengo digamos, selecciones, es decir, tengo una cantidad de componentes que en realidad, haciendo una buena vinculación de las 4B, es decir, van generando una innovación en la manera que me relaciono y me vinculo con el mercado. Y justamente hablando del tema que anticipaba al comienzo de la tecnología, hoy tenemos una media y un promedio, ¿sí?, de uso, ustedes, digamos, fíjense simplemente del celular. A nivel internacional, este promedio, sacando África, ¿sí?, la gente es rara vez la gente que, por ejemplo, en los clubes o en las ligas top 5 del mundo, es muy difícil alguien que vaya a un estadio sin un celular. También pasa en América, en las principales ligas, es muy raro ver a alguien que no vaya con su móvil al estadio, ¿no? Estos, digamos, son datos que muestran la valorización y el crecimiento y cómo estas 4B se van instalando y van potenciando, ¿sí?, desde el marketing deportivo y no tradicional, el volumen que tiene esta industria. Pero bueno, en realidad, buscando que ustedes contextualicen aún más el tema, en realidad el deporte como tal dejó de ser deporte para pasar a ser una industria a través de una evolución que fue, digamos, marcada a partir de 3 procesos muy importantes. Un primer proceso se dio cerca de los años 90, cuando la mayoría de las propiedades deportivas y la mayoría fundamentalmente de los clubes de fútbol se preguntaron en Europa si podían manejarse como empresas, si eran susceptibles de administrarse como verdaderas compañías, como verdaderas propiedades deportivas, ¿no?, con derechos y demás. La respuesta fue sí, con lo cual dio un gran boom y fue una gran revolución, digamos, toda la transformación que se vivió en ese momento en el deporte al pasar a ser empezar a funcionar como una maquinaria industrial. Después un segundo proceso que fue con el advenimiento de Internet y con todo el advenimiento de la primera
el primer proceso tecnológico fuerte que fue Internet a través de la conectividad, del poder de los sitios web y del interactuar con lenguajes digitales, empezar a interactuar con las primeras computadoras y demás. Y sobre los 2000 vino el segundo proceso, lo que yo llamo la segunda revolución industrial. Tenemos la primera en los 90, la segunda cerca del 98-2000, y después viene la tercera revolución industrial dentro del mundo del deporte, por supuesto, ¿no? Revolución industrial dentro del mundo del deporte, que es la era que estamos viviendo, digamos, actualmente, que es la era tecnológica, en la cual es una revolución que está, es decir, cambiando todo el día a través de las redes sociales y a través del poder de las compañías que van ya no naciendo, dándole soporte, sino a través de sitios web, sino que en realidad es una era que tiene como característica el ya no estar más conectados con cables. Es la muerte del cable como conector. Ya no necesitamos más cables, ya interactuamos sin ningún tipo de cable. Estamos liberados de los enchufes, digamos, prácticamente, ¿sí? Es toda la tecnología mobile, que es decir, de uso, que hoy el deporte está cada vez más gobernado por compañías y con el crecimiento de compañías como Facebook, como digamos, los canales como YouTube, como segundas pantallas, como hoy estamos viendo que la televisión tradicional hoy está compitiendo contra el canal, por ejemplo, de YouTube de una manera muy, muy importante. Desde Facebook el año que viene se va a poder ver la Champions League, por ejemplo. Desde Facebook hoy podemos comprar en algunos lugares del mundo entradas para ver eventos deportivos. Es decir, las compañías tecnológicas en esta tercera etapa, en esta tercera revolución industrial del mundo del deporte, toman cada vez más partido y van adentrándose más como comercializadoras de propiedades deportivas y comercializadoras del deporte, más que como empresas de comunicación. Facebook nace como una empresa para comunicar gente con gente. Hoy, más que comunicar gente con gente, no solo que comunica la gente con la gente, sino que interactúa vendiendo y comunicando y monetizando. Es decir, hoy no son simples medios para informar y comunicar, sino que son medios para vender. Es decir, empiezan a explotar, ¿sí?, el deporte como un medio de acceso y como un medio de reales ventas, ¿no? Un canal de comercialización más que de comunicación. Pero, digamos, fundamentalmente repasemos rápidamente cuáles han sido estos cambios, ¿no? Es decir, en los 90 empieza a surgir una nueva forma de comercializar el deporte como un producto, ¿sí? No ya como una actividad, sino como un producto. Cuestión que todavía en Latinoamérica sucede que es una actividad y no se comercializa como un producto al día de hoy, por ejemplo. El nacimiento de las propiedades deportivas, el entendimiento del por qué tener propiedades deportivas y no, por ejemplo, clubes y federaciones concebidas como entes o como entidades o como simples espacios en donde se realiza una actividad deportiva, sino en donde se realiza una actividad deportiva y hay una necesidad de captación de recursos y de ingresos. Por eso son propiedades deportivas, que ahora vamos a profundizar en ese punto específico que es central para el marketing deportivo, para el objetivo y las finalidades del marketing deportivo. Un cambio importante en la percepción y en la exigencia de los deportistas de alta competencia. El deportista, el futbolista, cada vez más dentro de la industria empieza a exigir no solo más remuneraciones, sino que empieza dentro de un mundo que se comenzó a globalizar, que se comenzó a expandir y que empezó a tomar relevancia a nivel internacional. Bueno, la pretensión de poder jugar siendo un peruano en ligas extranjeras, en grandes ligas, teniendo otros sueldos, teniendo otras percepciones de hacia dónde puedo llevar
mi fútbol o hacia dónde puede terminar mi carrera, que no termina en los límites de mi país, sino que pueden terminar en los límites de Europa o de otras latitudes, ¿no? Y también un cambio de percepción en la manera de ver el deporte que tienen los espectadores. Si uno se remite a la década del 60 o 70 o 80 mismo, un jugador que quizás dejaba un club para irse a otro era como una especie de traición, digamos, ¿no? Uno no lo veía como una cuestión natural. Hoy que un jugador de un equipo sea comprado por un gran equipo a nivel mundial, por ejemplo, no sé, si es comprado por el Barça o el Real Madrid o el Manchester, etcétera, la percepción es, wow, qué increíble, qué gran éxito, sin tomar en cuenta que la percepción es, no sé si es favorable o no sé si en realidad no lo voy a tener más de cerca para poder verlo en mi equipo, pero sí tengo la televisión para poder seguirlo a nivel internacional por las televisoras que transmiten, digamos, los partidos. Por eso la percepción es compartida, no es solamente de la percepción del deportista, sino también la percepción del espectador. Después hay una nueva función, digamos, global que cumplen las cadenas de televisión. Las cadenas de televisión dejan de emitir los partidos y las ligas solamente a nivel, digamos, local, sino que empiezan a transmitir a nivel internacional. Empiezan a comprar derechos deportivos, derechos de transmisión mundiales, con lo cual las ligas son exportadas, las mejores ligas son exportadas a nivel mundial y se empiezan a comercializar los derechos en esa línea, con lo cual ya, digamos, se rompe el cerco de que las televisoras tienen que ser únicamente y cubrir únicamente con cámaras la actividad deportiva del propio país. Después hay un cambio muy importante en la relación entre el deporte y todo lo que implica el desarrollo público y privado, es decir, el desarrollo de la actividad de alto rendimiento y recreación pública y privada, es decir, toda la vinculación de lo que yo llamo, digamos, el sector económico deportivo. Porque tenemos que tener algo muy en claro. Todo lo que produzca el país a nivel deportivo lo produce como un sector económico, porque el deporte es una industria, ¿ok? Entonces, como es una industria, constituye un sector económico más dentro de la economía de un país, no está por fuera del sector automotriz o del sector de la alimentación, es decir, es un sector más que es el sector deportivo. A veces perdemos la percepción de que es un sector que produce o no muchas ganancias o pérdidas, pero en sí constituye en realidad un bloque económico trascendental para muchísimos países. Incluso afectan a su PBI de una manera muy fuerte. En otros no, por supuesto, ¿no? Pero hablar de Inglaterra, el nivel de ocupación y de empleos que da solamente el fútbol o el deporte en Inglaterra o en Alemania o en España, las tasas son altísimas. En algunos casos supera el 7, el 8, el 10%, ¿no? Y la actividad económica. Ustedes piensen simplemente en un país que durante, no sé, predeterminadas semanas se paralice el fútbol o se paralice una actividad competitiva, toda la cantidad de gente que deja de percibir ingresos, por ejemplo, ¿no? O las pérdidas que se pueden producir si ese deporte que tiene una propiedad deportiva en actividad, como es un club en un evento deportivo, por un momento, digamos, deja de funcionar. Ahí tomamos conciencia real de cómo es un verdadero sector, ¿no? Después hay un cambio cultural que lo vuelvo a remarcar con la llegada de las tecnologías, porque ya no nos movemos del mismo modo. Ya, digamos, nos informamos más antes de los partidos, nos informamos más acerca de los jugadores, nos informamos más acerca de su vida pública y privada, nos informamos más al minuto de lo que pasó no hoy, sino hace 8, 4 o 3 minutos. Tenemos todo en tiempo real, tenemos en la mano todo en tiempo real. Las tasas en América Latina de uso de celulares son
tremendamente tan altas como en Europa, por ejemplo. Con lo cual, hoy la información de quizás que nos pueda dar el noticiero esta noche, nosotros ya la tenemos totalmente absorbida con información móvil durante el día, ¿no? Con lo cual esto provoca un cambio en la cultura muy importante. Es decir, entonces tenemos que ser muy conscientes que nuestro trabajo de por sí como sport marketer, como marketineros, digamos, cambia abismalmente porque tengo que satisfacer a una demanda que está hiperinformada y que no puedo llegar tarde, tengo que estar llegando y anticipándome todo el tiempo de lo que sucede, porque justamente no somos nosotros los que manejamos muchas veces ni siquiera la demanda, sino que el propio mercado está gobernado por la gente, ¿sí? Hay una modernización muy importante en la utilización del deporte como un instrumento de comunicación empresarial. Es decir, las empresas hoy no utilizan el deporte solo con el concepto de patrocinio deportivo, sino como comunicación integral. Es decir, se va diversificando la utilización de la plataforma deporte como una industria y como un sector económico, en donde intervienen no solamente una cuestión de estar presente por una cuestión cualitativa de imagen, en una presencia, si es un equipo de fútbol, en la camiseta o en algún lugar de la equipación, en las medias, en el pantalón, etcétera, sino que hay verdaderos socios comerciales que ni siquiera están allí en esa foto, pero sí son socios y son patrocinadores y tienen una comunicación empresarial que llega vía ese equipo a una cantidad predeterminada de consumidores del deporte o consumidores de este equipo o fan de este equipo o de un equipo, ¿no? De una propiedad deportiva. El advenimiento de lo que hoy en todo el mundo, incluso en Asia, son los estadios, digamos, inteligentes. Hoy, en realidad, lo que se busca es cada vez más el hecho de buscar tener en los estadios seguridad, tener en los estadios calidad y tener en los estadios cada vez más servicios, ¿sí? Estos tres son como valores fundamentales para poder brindar un buen espectáculo. Si yo no tengo asegurado estos tres factores, es muy raro que pueda brindar un buen espectáculo. Muy difícil, ¿sí? Se complica mucho para decir que un plan de marketing funciona si estos tres ejes no están en armonía y conforman un bloque, digamos, armónico, ¿no? Funciona en tiempo real al mismo tiempo. Los Smart Stadium tienen que ver con la conectividad, tienen que ver con estos tres factores y tienen que ver con ofrecer, es decir, por ejemplo, para un servicio, cuestiones que desde el asiento de mi butaca, si quiero comer algo, no tenga que ni siquiera levantarme de mi asiento, sino que lo puedo pedir absolutamente todo con un simple botón o con un simple llamado o con un simple asterisco de mi celular para que me sirvan la comida, la bebida o lo que fuese en mi asiento. En los ingresos al estadio, en las salidas, en los controles. Bueno, sería muy larga la lista de lo que hoy llamamos estadios inteligentes o hacia dónde van en el mundo con la idea de estadios inteligentes, ¿sí? Que tienen que ver mucho también con la cultura, pero desde el marketing deportivo creemos que podemos cambiar el concepto con el cual hacemos las cosas. Es decir, creer que nosotros en Perú o en Latinoamérica no podemos tener al menos un estadio inteligente o probar una experiencia de estadio inteligente sería ser necios, porque en realidad sí es posible. O pensar que no, porque en realidad los peruanos no están acostumbrados a tener esta calidad de servicio. Bueno, desde el marketing deportivo creemos que hay una manera de cambiar ese concepto por otro y poder ponerlo en práctica. Digamos, justamente esto es lo importante del marketing deportivo, que permite planificar este tipo de cuestiones que son de cambio, ¿no? de procesos de cambio. Después, bueno, sería muy, digamos, redundante que la cultura mobile junto con el sportainment hoy, digamos, vuelven a estar, nuevamente por delante, porque hoy también el deporte está muy vinculado al espectáculo. Es muy raro que querer conformar un espectáculo y querer llegar
a los simpatizantes, a los fans, a los hinchas o brindar un buen evento sin tener un componente deportivo vinculado, por ejemplo, no sé, a la música o a otras actividades del mercado, al cine. Es decir, hoy las industrias se van unas a otras como mixturando, mezclando, con lo cual el término sportainment un poco viene a hablarnos de esto, de la vinculación y la idea de poder llegar, ¿sí?, a constituir en un punto una verdadera armonía también, ¿sí?, en la convocatoria a otras industrias que son muy afines cada vez más al deporte, porque el deporte ha cambiado mucho, como hemos visto, ¿no?, en estas 3 revoluciones dentro de lo que era el deporte, digamos, blanco e inmaculado, como se lo conoció alguna vez, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos hoy es definitivamente el advenimiento de un ecosistema virtual al cual tenemos que adherir, pero siempre desde un esquema y una planificación de marketing tradicional. Es decir, nosotros realizamos planes de marketing con los activos deportivos en todas las propiedades deportivas con un marketing tradicional, pero tenemos que adecuarnos a un ecosistema que hoy se mueve preponderantemente dentro de un ecosistema que es netamente virtual, ¿sí? Hoy es indefectible querer esquivar esto. Era como, me preguntaban a mí hace muchos años, cuando cerca justamente en el 90 y tanto, 2000, saliendo de una década y entrando en el nuevo milenio, convivían todavía las máquinas de escribir con las computadoras en ciertas compañías, y había como una resistencia al cambio. ¿Y qué hago? ¿Me pongo en realmente y no uso más las máquinas de escribir, pero hice mucha inversión? Y había que decidir, hasta que llegó un punto que ya la decisión no se pudo tomar más. La opción era plan A o plan A. Desaparecieron las máquinas de escribir y vino el advenimiento de las computadoras. Bueno, acá pasa igual. Querer por un segundo abstraernos y pensar que no va a llegar al deporte una consolidación fuertísima de las tecnologías es desconocer la realidad en la cual vivimos. Es decir, nos guste o no, seamos países menos o más desarrollados, la economía digital está instalada y se va a instalar cada vez más. Tenemos que ser inteligentes, ¿sí?, para poder capturar y llegar digamos, a tiempo, ¿sí?, en este proceso, ya que yo creo que en América los otros dos procesos los hemos prácticamente perdido mayormente, ¿sí? No tenemos un desarrollo de una industria competitiva a nivel internacional, pero sí tenemos una gran posibilidad en esta tercera etapa de poder alcanzarlo, porque las tecnologías se equiparan a nivel mundial y además son mucho más económicas en el uso, tenemos que invertir menos dinero. Es decir, esa es una gran ventaja, ¿no? Entonces, bueno, vamos hacia ese modelo, digamos digital. Hoy el marketing deportivo debe ser sinónimo de activación de las propiedades deportivas con las marcas bajo un carácter de asociación y de innovación. Es decir, ¿qué queremos decir con esto puntualmente? Las propiedades deportivas, los clubes, ¿sí?, necesitan, obviamente, recursos, necesitan captación de recursos, necesitan ser inteligentes en procurar recursos, porque si no procuran recursos tienen pasivos, y si tienen pasivos no pueden conformar buenos equipos, si no pueden conformar buenos equipos, entramos en toda una gran, digamos, cadena o en un gran círculo vicioso más que virtuoso, que es lo que buscamos. Entonces, en realidad, hablar de propiedades deportivas hoy, en tanto, por ejemplo, si elegimos un club y de fútbol para buscar algo muy puntual, que seguramente nos toca más de cerca a todos, tenemos que transformar realmente en la práctica a los clubes en verdaderas marcas. Tenemos que transformar en verdaderas marcas en donde esas propiedades deportivas, ¿sí?, sean absorbidas por marcas
para poder que ese club realmente después logre posicionarse en el mercado. Ahora vamos a ese concepto, ¿sí? Entonces, necesitamos también generar una explotación de los derechos comerciales de una manera convergente, es decir, las propiedades deportivas y las marcas, si logramos convertir los clubes en estos, bajo el paraguas de estos dos factores, vamos a alcanzar el hecho de poder explotar los derechos comerciales que tienen esas propiedades deportivas. ¿Qué quiero decir con esto? Y de modo convergente, que los derechos deportivos tienen que estar alineados unos con otros, y ser convergente tiene que decir que unos le deben aportar, ¿sí? O tienen que darle poder a los demás. Es decir, tienen que también, digamos, trabajar como un proceso todos los derechos comerciales en conjunto. Antes se patrocinaba con el corazón, pero hoy la tecnología hace que en realidad lo que se espera es lo que yo marcaba antes: calidad, seguridad y servicio, y fundamentalmente retornos de las inversiones, ¿sí? No se puede avanzar en ningún proceso, ni en ningún plan de marketing deportivo, si no hay una previsión, una medición en el retorno de las inversiones que se realizan. Tanto un club como propiedad deportiva con su marca, como una marca comercial con la propiedad deportiva, entre comillas, con el club. Entonces, tenemos que medir todo lo que hacemos. Si no podemos medir todo lo que hacemos, es muy difícil que podamos conseguir recursos genuinos, sustentables, a largo plazo. Verdaderos, más que patrocinadores, verdaderos socios de esos derechos que tengo como propiedad deportiva, como club, en tanto marca, ¿no? Después vamos a ver por qué necesitamos concebir propiedades deportivas y además marcas, ¿no? Porque en realidad hoy nace un nuevo marketing deportivo, es decir, hoy estamos viviendo un nuevo marketing deportivo que es como un cordón umbilical, ¿no? Es un cordón umbilical que abarca en realidad el trabajo de innovación de las propiedades deportivas, que son las que vimos al comienzo, todas, ¿sí? Que tienen que intentar unificar en un mismo camino de transformación y de innovación, tanto a su público interno, que son el personal que tengo dentro, por ejemplo, de un club, todos los empleados, desde el primero hasta el último, todos los colaboradores que tengo dentro del club, de la propiedad deportiva, ¿sí? Que tienen que estar cada vez más altamente capacitados. Es decir, por ejemplo, el encargado del área de sistemas tiene que saber, obviamente, de redes sociales, tiene que saber de tecnología, porque si no, no puede estar en ese puesto, porque no va a ser competitivo. Y dijimos que necesitamos de esa competitividad, ¿no? De esa seguridad que nos den, digamos, justamente las acciones que hacemos. Pero también los públicos internos son los fans, son los hinchas y son los socios que tiene, ¿sí? Un club que tiene una propiedad deportiva. Con lo cual, el público interno tiene que estar muy sólido, tiene que ser fuerte y tiene que estar justamente convergente. Tienen que estar todos alineados y estar en una misma línea de trabajo, ¿sí? El personal tiene que estar sólido, enfocados sobre los fans, sobre los hinchas, sobre los socios, y tener una buena actividad, digamos, y una buena energía interna, ¿sí? Como para que en realidad se pueda traspolar y se pueda enviar mensajes, ¿sí? A través del marketing y estrategias a través del marketing hacia los públicos externos, que son las empresas. Que son las empresas que nos van a dar, que en principio nos van a dar el capital y las inversiones que necesitamos, pero si no tenemos un público interno que sea sólido, va a ser muy difícil poder seducir al capital privado, seducir a ese público externo, seducir a las marcas que saben el potencial de esas 4B que vimos al comienzo, pero necesitan saber que quien movilice, quien planifique, quien gestione y quien ejecute un plan de esas 4B esté a la altura, ¿sí?, del nivel de competencia que tienen muchas compañías de otros sectores que están altamente calificadas. No sé, digo, Coca-Cola, McDonald's, etcétera. Es decir, cantidad de Ford, es decir, no sé, cantidad de compañías, ¿sí?
¿Vamos más o menos, vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es el verdadero objetivo y nuestra razón de ser? El verdadero objetivo del marketing deportivo no es otro que conseguir plata, conseguir dinero. Nosotros necesitamos conseguir plata, necesitamos conseguir dinero. No hay un segundo objetivo, un objetivo general y uno particular. No. El objetivo central es conseguir dinero. ¿Sí? Necesitamos transformar la pasión que sabemos que existe en el deporte y que sabemos que existe en todas las propiedades deportivas, la necesitamos transformar en resultados económicos y después obviamente en resultados deportivos y económicos a la vez. Es un binomio. No hay éxito deportivo si no tengo buenas finanzas. Por lo general, cuando tengo buenas finanzas, voy a acercarme seguro a un buen resultado deportivo. Entonces, es un binomio que no podemos disociarlo. Entonces, tenemos que brindar beneficios con la consecución del haber captado ese dinero para lograr generar buenas experiencias de calidad y además generar felicidad en los que son nuestros clientes, en el caso de una propiedad deportiva, que puede ser un club, que es el hincha, el socio, el fanático, el que va al estadio, el que mira el partido por televisión, el que nos compra los productos, los servicios, la camiseta, etcétera, etcétera. Es decir, provocar ese sentimiento, ¿sí?, de satisfacción y ese sentimiento de felicidad. Con lo cual, somos muy lógicos y somos muy racionales en decir, sí o sí, la meta es conseguir el dinero, porque si no lo conseguimos y apretamos el botón de la caja y cuando se abre está vacía, se terminó nuestro trabajo. No podemos continuar trabajando si no tenemos el dinero en caja. Pero también somos muy, muy conscientes que tenemos una tarea mucho más social, mucho más sociológica y hasta diría antropológica, en el sentido de entender los deseos, las necesidades, no solo de ese público interno que veíamos recién, sino también del público externo, es decir, de qué piensan, qué quieren, qué desean, e incluso, si podemos, de quiénes son fanáticos los consumidores de las marcas que se van a vincular, asociar o patrocinar, como más les guste, con nuestra propiedad deportiva. Pero por eso la meta de la captación de ingresos es múltiple, porque tenemos en realidad que generar negocios que sean de largo plazo. Y los negocios que son de largo plazo o también llamados sustentables, es decir, sostenibles en el tiempo, lo que hacen es que nuestra economía y nuestro negocio escale. Por eso decimos, necesitamos que nuestro plan de marketing deportivo tenga el objetivo de ser un negocio escalable, en función de que sea rentable, evidentemente, de que sea tangible y medible, es decir, que tengamos parámetros o un manual de medición, que es lo que hacemos, y bueno, y reitero la importancia de la sustentabilidad en términos de pensar que fundamentalmente no necesitamos o es muy demasiado peligroso generar planes o generar, por lo general en Latinoamérica, digamos, acciones o tácticas cortoplacistas, ¿no? Porque eso genera quizás algún tipo de éxito o beneficio en el corto plazo, pero nos quedamos muy solos, muy desolados y muy tristes en el largo plazo si ese negocio no tuvo una sustentabilidad en el tiempo. ¿Ok? Se gana o se pierde en términos deportivos, ¿no? El marketing deportivo no trabaja en función de resultados positivos o negativos. Trabaja con un plan concreto y con una plataforma de marca, de branding concreta en todos los casos. Si se gana, por supuesto, es mucho mejor el trabajo y evidentemente fluye mucho mejor porque en la concepción, en el triunfo nos sentimos justamente más felices y en la derrota más tristes, pero hay que trabajar el marketing deportivo como si la derrota y la tristeza no sea una cuestión de vida o muerte.
Andy Warhol dijo también en los 80 que iba a haber prácticamente un nuevo futuro cada 15 minutos. No estuvo muy desacertado. Entonces tenemos que ser muy conscientes y tenemos que trabajar, digamos, rápidamente, entendiendo que todos los procesos son cada vez más cortos. Los procesos son más cortos, pero los planes tienen que ser más largos. ¿Se entiende? Entonces necesitamos en general generar un modelo que aporte más y más y más beneficios. Es decir, un modelo, digamos, transversal, que sea, digamos, creador y generador y diseñador de una estrategia de marca, que era lo que yo planteaba anteriormente. Es decir, necesitamos tener a un club, concebirlo como una propiedad deportiva y generarle una estrategia de marca. Esa estrategia de marca tiene dos, digamos, o debe tener, o tiene, pero debe tener dos grandes familias que tienen que estar bien diferenciadas como para poder trabajar una marca dentro de un plan de marketing deportivo. El B2C y el B2B. Es decir, ¿qué significa esto? El B2C significa todo lo que yo, en un plan de marketing, con una estrategia de marca, hago para el consumidor final. Fans, simpatizantes, hinchas, consumidores, el público. Y toda la estrategia de marca que hago, ¿sí?, con el B2B, que es que realizo y que pienso para ese público externo, para las empresas. Es muy diferenciado la estrategia de marca y cómo voy a trazar actividades, acciones y activaciones para clientes, por un lado, y para empresas, por el otro. Entonces, esto hace que, de por sí, al tener una estrategia de marca, diferenciando y teniendo estas dos familias de beneficios y de estrategias que voy a generar para cada uno, lo que llegamos al fin es de los paquetes enlatados de patrocinios, ¿no? Estos paquetes enlatados de, por la camiseta te doy tanta plata, por una valla te doy tanto dinero, te doy tanta plata por si compras los 3 productos. Es decir, no sirve el paquete enlatado, es decir, todo lo que vaya para cualquier sector de industria. Yo le puedo ofrecer exactamente lo mismo a 5 marcas de sectores diferentes, ¿sí? Le ofrezco exactamente lo mismo por el mismo valor y le doy los mismos beneficios. No, tengo que entender justamente qué necesitan los consumidores de esa marca a la cual estoy haciendo esa propuesta y hacer una propuesta a esa marca comercial, no de un modo enlatado, sino a medida. Es decir, justamente a medida, como un traje a medida. Pero bueno, ¿qué es una marca? Porque hablamos mucho de marca y demás, pero digamos, siempre es bueno refrescar qué es una marca, ¿no? La marca es un conjunto de elementos distintivos, registrables, tales como nombres, signos, símbolos, que lo que logramos es que nos sirvan para identificar en el mercado un producto o un servicio. Eso es una marca. La marca de la propiedad deportiva es que un club sea distinguido y registrable a través del signo y el símbolo de un escudo, de la bandera del club, pero como marca, con un sentido y con un mensaje. ¿Ok? Y acá tenemos un poco, muy digamos, brevemente diferenciados, ¿sí?, los dos sectores que yo les hablaba recién. Es decir, un plan de marketing deportivo tiene que dividir fundamentalmente sus acciones que van hacia los consumidores finales y tiene que definir muy bien las acciones que van hacia las empresas. ¿Ok? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Qué voy a ofrecerles a unos y qué voy a ofrecerles a otros? Fundamentalmente, para los consumidores finales tengo mi estadio o tengo el campo de entrenamiento en donde juegan los jugadores, en donde entrenan los deportistas, y tengo los medios que dispone ese club o esa propiedad deportiva. Algunos de estos medios o todos estos medios, ¿sí? Entonces tengo ofertas para hacer fundamentalmente sobre y variantes para pensar sobre el ítem, entradas y abonos, sobre todo lo que implique productos,
para los consumidores finales, todo lo que implique servicios para consumidores finales y todo lo que implique merchandising. Desde el merchandising estrella, que es la camiseta, hasta el último merchandising que podamos digamos, diseñar, ¿sí? El crecimiento y la oferta de merchandising está de más decirlo como ha crecido con el transcurso de los años, en donde prácticamente antes ni se diferenciaba, por ejemplo, el merchandising por preferencia de gustos, ni de edades, ni de segmentación. Se vendía simplemente, como mucho, en un comienzo la camiseta y algún que otro pin del equipo y la bandera. Hoy tenemos una oferta en algunos clubes que es prácticamente impresionante en cuanto a productos y en cuanto a servicios. Hasta poder brindar un servicio velatorio con la marca del equipo de tus amores, por ejemplo, como lo tiene, por ejemplo, Boca Juniors, ¿no? En Argentina. Y desde el punto de los medios, ¿sí? Pensar una oferta en el plan de marketing que tenga que ver con un canal de televisión, que voy a decir, pero yo como propiedades deportivas tengo que tener una marca registrada y tener un canal de televisión. Antes, pensar que un club tuviera un canal de televisión era prácticamente un disparate. Hoy simplemente con acceder a YouTube podemos generar un canal de televisión con videos y con una movilidad de programación prácticamente la podemos montar en cuestión de, no digo minutos, pero sí de horas, por ejemplo, ¿no? Y también un canal de televisión propio como tal, como tradicional. Pero digo, también puede ser digamos, vía lo que se llama la segunda pantalla, que es hoy, digamos, YouTube. El sitio web, que sigue teniendo su funcionalidad de información. Las revistas, que siguen existiendo tanto en estadio y fuera del estadio. Todo lo que implica el marketing mobile, que es muy abarcativo, que es todo lo que puedo hacer con los dispositivos móviles. Y también todo lo que implica las redes sociales. Es decir, todo lo que puedo hacer con las redes sociales y cómo pueden trabajar las redes sociales en conjunto y todas juntas para brindar una buena información y también generar un canal de venta a ese consumidor final. ¿Ok? Del otro lado tenemos justamente la política que tiene que tener un plan de marketing netamente orientada ya como propiedad deportiva como tal, y ya con una marca establecida, con una personalidad como tal. Yo ya tengo, al establecer estos dos parámetros, lo que hice en realidad y lo que generé indirectamente son derechos, ¿sí? Que per se los tenía antes, pero como propiedades deportivas y como marca, estos derechos toman una dimensión distinta y los puedo diferenciar y los puedo vender de un modo mucho más, de una manera mucho más pensante, inteligente, ¿sí? Y se pueden acercar mucho más a lo que las marcas pretenden, ¿sí? Cuando se compran este tipo de derechos. Y tenemos esencialmente todos los derechos que hoy existen están ahí. Tenemos los derechos publicitarios, los derechos promocionales, los derechos por hospitalidad o hospitality, los derechos de patrocinio para los jugadores. Tenemos, en tantos medios, tenemos los derechos de televisión, tenemos los derechos de imagen, tanto de equipo como de jugadores, de las propiedades deportivas, y todo lo que implica los derechos digitales. Con lo cual, aquí tenemos todo el listado de derechos que podemos, en un plan, con una marca establecida, desde una propiedad deportiva, ofrecer, ¿sí?, a las marcas comerciales, a potenciales patrocinadores o potenciales aliados, socios, etc. Entonces, bien diferenciado lo que es la oferta en un plan, reitero, vamos a poner entre comillas, fans de lo que son empresas. No confundir estos dos grupos de familias, de oportunidades que tenemos de vinculación, tanto comunicacional como comercial, ¿sí? Y trabajar con mucha innovación todo el ámbito de los derechos. Es decir, tener en claro que soy propietario de todos estos derechos. Las propiedades deportivas lo que hacen es justamente, al transformar un club
o una sociedad anónima en un concepto de propiedades deportivas que tiene una marca, ya me habilita a poder concebir en mi plan, ¿sí?, una propuesta seria comercial en tanto derechos que tengo a partir de esta viabilidad que le estoy dando en términos de lo que significa la utilización de la marca. Ahora vamos a ver el último factor que necesitamos para que justamente estos derechos y la marca tengan importancia y tengan relevancia dentro de un plan de marketing deportivo, ¿sí? ¿Qué es el tema del posicionamiento? Es decir, el último factor importante es el posicionamiento. Yo necesito tener una propiedad deportiva, que tenga un plan de marketing deportivo claro para esa propiedad deportiva. Necesito que esa propiedad deportiva tenga o sea sustentada bajo el paraguas de una marca, y después esa marca y esa propiedad deportiva con esa familia de derechos que genero dentro del plan realicen un verdadero posicionamiento, es decir, informen quién soy. Es decir, informar de una manera profesional quiénes somos, posicionarnos en el mercado, ¿sí?, como propiedad deportiva, como en el ámbito de una marca con derechos propios. Y a partir de ahí hacer una oferta de posicionamiento, ¿sí?, en el mercado, abierto y pleno y completo, ¿no? Entonces necesitamos aplicar ese posicionamiento para que nuestro plan de negocios, ¿sí?, movilicen a esas propiedades deportivas. Quiere decir, si no tengo una propiedad deportiva, evidentemente no voy a poder generar una marca, no voy a tener derechos, y si no tengo derechos y no tengo una propiedad deportiva, no tengo razón de posicionar esa imagen de marca porque no la tengo en sí. Entonces, lo más importante es que cuando llego al posicionamiento haya ya trazado, ¿sí?, la tarea de un plan de marketing que realmente esté concebido desde este lenguaje, que tenga este lenguaje de comunicación, que es el lenguaje que se habla en el mercado, ¿ok? Pero ¿qué es el posicionamiento? Al igual que ¿qué es una marca? Bueno, ¿qué es el posicionamiento? El posicionamiento es un conjunto de afirmaciones o de ideas, ¿sí?, que instalo, ¿sí?, y que utilizo para describir una imagen para poder vender los derechos deportivos, ¿sí?, de una propiedad deportiva, y poder compararme y tener una mejores oportunidades en relación a mis competidores, ¿sí? Es decir, instalo una idea y un concepto de lo que soy como marca, de lo que es esa propiedad deportiva, explico qué derechos tengo para ofrecer, y eso de por sí hace que ya me esté diferenciando de algún posible competidor. O quizás no el hecho de diferenciarme de un posible competidor para, digamos, por el mero hecho de estar facturando más dinero, o de alguna manera por el hecho de diferenciarme del competidor o de la competencia por el hecho de estar en el top of mind de la mente del consumidor. No, no, no. Para diferenciarme de la competencia y captar el poco o mucho capital que las empresas saben que pueden tener como vidriera dentro de lo que es la industria deportiva. Es decir, competir para que puedan ver específicamente mi plan antes que otro, o si otros no lo tienen, porque la gran mayoría, lamentablemente, en América Latina carece de planes de marketing deportivo. Evidentemente, bueno, ya con el posicionamiento lo que hago es ganar el mercado. Es decir, entrar y ganar el mercado, ¿sí? Que acá está un poco el concepto tan, yo digo, masificado y tan utilizado desde el patrocinio, ¿no? Que por supuesto que es el ADN del deporte, que es utilizado como una vidriera de las empresas, y lo tienen muy claro, que es para liderar el mercado, para que sí las empresas y las marcas lideren el mercado frente a otras marcas, estimular sus ventas, fundamentalmente,
generar vínculos emocionales que las propias marcas comerciales no tienen en su ADN como sí lo tienen las propiedades deportivas, ¿sí? Lograr una reputación a través de lo que pueden ser las propiedades deportivas en tanto sea o un club, o sea un evento, o sea un deportista, o sea una selección, etc. Es decir, no importa qué propiedades deportivas sea, todas las propiedades deportivas necesitan su plan de marketing deportivo, su estrategia de marca y su posicionamiento para poder llegar a entender que el patrocinio que las empresas quieren o buscan tienen que ver mucho con estos conceptos, que se los estoy dando brindándole el plan que estamos viendo. Y generación de contenidos a medida. Es decir, el deporte lo que hace en realidad es generar fuera y dentro del campo de juego muchos contenidos. Muchos contenidos que a las empresas le pueden servir para hacer campañas publicitarias, para promocionar productos, para utilizar para su público interno, para una cantidad de funcionalidades. Pero la perspectiva que tenemos que tener como empresa o como propiedad deportiva, en este caso haciendo marketing, haciendo un plan de marketing, es que la oferta debe venir del que realiza el plan de marketing y no al revés. Es decir, no tienen que las empresas venir hacia la propiedad deportiva, sino que las propiedades deportivas deben ir hacia las marcas, hacia las empresas, como la realidad que hoy tenemos en América Latina. En Europa a veces hay un gran mix, van y vienen, ¿sí? Pero en el caso de América Latina, en realidad no hay una verdadera concepción de qué es una propiedad deportiva, por qué posicionar específicamente y por qué generar una marca para poder vender derechos deportivos, que muchas veces no está ni siquiera, no hay un manual de legislación de qué implica, por ejemplo, un derecho digital, o qué implica un derecho promocional, o qué implica, digamos, un derecho específico de imagen. No, todo da lo mismo, todo tiene que ver con un patrocinio puntual en 3 o 4 sectores del escenario deportivo y punto. Es decir, no hay acciones conjuntas que se puedan planificar fuera de ese esquema básico. Por eso es tan importante, yo lo decía desde el comienzo, el hecho de la innovación, ¿no? De estar innovando y estar pendientes como decía Warhol, cada 15 minutos de que todo está cambiando y que tenemos que innovar, porque también no podemos ofrecer exactamente siempre lo mismo, sino que uno tiene un plan de marketing deportivo que tiene que ir ajustando prácticamente todo el tiempo, ¿sí? Lo que no modifica es la estructura, la plataforma, es decir, la constitución de ese plan. Lo que sí modifica y ajusta es en función de la oferta que va realizando. La exposición mediática es la madre de todas las batallas, es decir, uno termina librando todas las batallas en el marketing deportivo, en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. Hoy, digamos, esto es muy claro, la exposición mediática del plan que nosotros convengamos realizar termina dirimiéndose en todo el mundo en los medios de comunicación, sea, reitero, tradicionales, no tradicionales, redes sociales y comunicación digital. Porque tenemos algo muy puntual y ya digamos resumiendo, que tenemos una oportunidad de ya llegar a ciertos segmentos deportivos que antes no podíamos llegar y a segmentos incluso que les interesa mucho a las empresas, que son aquellos amantes de los deportes que ya hoy nacen y son jóvenes y tienen una cierta edad, que son nacieron con las nuevas tecnologías y son gastadores conectados. Es decir, están todo el tiempo buscando comprar, si van a comprar una camiseta de su equipo, la chequean primero por internet, chequean primero a ver cuál es el costo, lo comparan, van a otro sitio, hasta después ir a un lugar físico o finalmente lo gastan y lo compran por internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un conjunto de gastadores conectados que es un nuevo segmento inteligente y digital que tienen ingresos discrecionales que se los da el deporte a las marcas, que si no es con la plataforma de un diseño de plan de marketing deportivo, no pueden llegar. Por eso hay tanta inversión y cada vez más inversión, como le decía antes,
en las empresas que antes solamente comunicaban, como Facebook, Instagram, como digamos YouTube, y hoy también venden. Buscan monetizar su comunicación, buscan generar canales de venta a través de sus canales de conexión digamos, en mobile, ¿no? Entonces, digamos, tenemos más jóvenes, mayores ingresos y hay una disposición a gastar mucho más dinero porque tienen más información, más calidad de información, más nivel de poder comparar. Entonces son compradores y son fans que son consumidores muy fuertes. Hay consumidores que son también muy influyentes dentro de otros grupos, digamos, sociales, que logran una movilidad que antes con los medios tradicionales era imposible de alcanzar. Y hoy con un buen plan de marketing deportivo, incluyendo este concepto e incluyendo un buen trabajo de marketing en redes, se alcanza en un nivel de proporción muy importante y está dentro de uno de los derechos que vimos antes, que son los derechos digitales, que son uno de los derechos que tienen las propiedades deportivas como oferta para hacerle a las marcas para captar recursos desde el marketing deportivo, cuyo objetivo es conseguir recursos, conseguir dinero. Por eso, y como último punto y trascendental, se está llegando cada vez más a desarrollar el posicionamiento, es decir, hay muchas propiedades deportivas que tienen claro que tienen que ser marcas y tienen que posicionarse en el mercado, que trascienden fronteras a través de los medios de comunicación, pero también algo muy importante, incentivar tanto a las propiedades deportivas como a las empresas que buscan fama, prestigio y popularidad a través del deporte, a poder medir lo que hacen, a poder medir el retorno de inversión, a poder medir las acciones que están haciendo. Es decir, no hay acción, no hay activación y no hay plan que pueda ser realizable o propuestas dentro que nazcan y salgan de ese plan hacia marcas para conseguir recursos inteligentes sin que yo pueda medirles y pueda darles al menos un promedio ponderado de retorno de la inversión y no solo un retorno de imagen en términos de fama, prestigio y popularidad. Con lo cual lo que no se puede medir no se puede realizar. Por eso, para finalizar y en concreto, para realizar un plan de marketing deportivo, cinco puntos que no pueden faltar, o una estructura muy básica para que podamos conformar un plan de marketing deportivo. Primero, crear que en realidad, si tomamos un club de fútbol, crear una verdadera propiedad deportiva, diseñando productos y servicios para dos familias, el consumidor final, B2C, y para las marcas y las empresas, B2B. Segundo, el posicionamiento, la generación de un conjunto de atributos claves, contar quiénes somos. Tercero, la construcción de una marca, es decir, crear un signo distintivo para ese posicionamiento. Cuarto, una estrategia de exposición mediática. Dijimos, la última guerra se gana en los medios tradicionales y en las redes sociales hoy. Con lo cual tenemos que generar una masa de seguidores, de fans y audiencias nuevas a través de una inteligente exposición mediática. Librar ahí la batalla de nuestro plan de marketing. Ponerlo a disposición y explicarlo y que sea totalmente comunicable por las redes que pueda y por los medios tradicionales que pueda. Y como último, un programa de auditoría, es decir, un seguimiento y una evaluación de todas las actividades que realizo a través del plan de marketing que puse en marcha. Entonces, no pueden faltar estos 5 puntos centrales, estos cinco ejes centrales dentro de un plan de marketing. ¿Puede haber variaciones? Sí, pero siempre dentro de esta estructura básica, ¿sí? Depende de la posición que tenga hoy el club, esa propiedad deportiva, si lo es o no, o si es un club, o si simplemente se mueven por, como yo digo, no profesionalmente, sino por intuición,
por ejemplo, o haciendo lo que se puede, como muchos dicen a veces también, sino tratar de pasar de ese estado a un estado nuevo. Pasar de un espacio de mayor intuición a un espacio de mayor profesionalización. Con este esquema, seguramente nos va a ir mejor que hoy. Si no lo tengo estructurado de esta manera, si yo hoy dentro de mi propiedad deportiva no tengo mi marketing deportivo estructurado de esta manera, y tengo dudas que nos pueda ir bien, tengo dudas que nos pueda ir eficientemente, tengo dudas de que seguramente lo que esté logrando va a ser inferior a lo posible si no cumplo con este lineamiento, ¿sí?, general, y si no le muestro este lineamiento, ¿sí?, a las marcas, y si no le muestro dentro de este lineamiento cuál es mi oferta. ¿Ok? Es decir, dentro de este lineamiento muestro cómo ofrezco y qué ofrezco dentro de los derechos deportivos. ¿Sí? Perdón. Además de explicar claramente, es decir, con la marca, cómo estoy hoy y quién soy a través del posicionamiento. Así que bueno, muchas gracias.